Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, Alfredo Bayota y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas con la colaboración de la Fundación Filosofía en la Ciudad, para ir descubriendo y conociendo poco a poco la riqueza que permanece oculta en las propuestas de los grandes filósofos de nuestra historia. El hermoso texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla es considerado internacionalmente como el más destacado de los filósofos venezolanos del siglo XX. Trabajamos con la dirección general de Melanio Escobar, la coordinación de radio de Génesis Zambrano, la dirección de audio de Héctor Meneses y la asistencia de audio de Christopher Salazar. Entre los temas que el pensamiento contemporáneo ha puesto en discusión se encuentra el humanismo, cuya vigencia está en tela de juicio, al punto que Michel Foucault declaró lisa y llanamente: "El hombre ha muerto", parodiando a Nietzsche, que había dicho: "Dios ha muerto". En lo que se llama la posmodernidad filosófica, el humanismo es uno de los temas que para muchos hay que superar. Y por eso se habla de inhumanismo y poshumanismo. Después de la intervención de los últimos filósofos de la existencia, que se remonta a los años 50, la defensa del humanismo aparentemente se ha apagado. Hoy son pocas y poco escuchadas las voces que se alzan para proponer a los seres humanos una nueva comprensión de su humanidad. Ciertamente que mucho se habla de derechos humanos, sistemáticamente avasallados, de naturaleza humana, descripta siempre en forma vaga y contradictoria, de la ubicación del ser humano en el mundo natural, especialmente por los problemas ecológicos actuales, la ubicación del ser humano frente a la técnica. No obstante todo esto, es evidente que nuestro tiempo asiste a un eclipse del humanismo en favor de la fe, la ideología, la revolución, la empresa, la patria o la charlatanería. Interesante sería saber qué se discute, es decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de humanismo. Con el término humanismo se designan hoy varias cosas. ¿Cuál sería la más general, la que se entiende popularmente? El término humanismo se utiliza para indicar toda corriente de pensamiento que afirme la centralidad, el valor, la nobleza y dignidad del ser humano, que muestre una preocupación o interés primario por la vida y la posición del ser humano en el mundo y la sociedad. Con un significado tan amplio, la palabra puede dar lugar a las más variadas interpretaciones y, en consecuencia, puede ser tanto el centro de diversas propuestas filosóficas como el origen de muchas confusiones y malentendidos. Efectivamente, ya ha sido adoptada por muchas filosofías que han afirmado saber qué o quién es el ser humano, cuál es el camino correcto para la realización de sus potencialidades, que no siempre son coincidentes y a veces hasta contradictorias. Tampoco toda corriente de pensamiento declarada humanista
ha propuesto una concepción de la naturaleza o esencia humana, de la que se derive lo que los seres humanos debemos hacer para manifestar acabadamente nuestra humanidad. Por eso, cuando alguien se declara humanista, sin dar detalles de lo que entiende por tal, no está diciendo realmente nada. Y encontramos conductas realizadas por unos en defensa del humanismo que para otros son francamente inhumanas. No falta quienes, en nombre del humanismo, son capaces de avasallar y eliminar a cuantos seres humanos se les opone. Y quienes son más específicos hablando de humanismo lo califican. Y tenemos humanismo marxista, cristiano, del trabajo, científico, liberal, capitalista, que poco tienen que ver uno con otro como para ser considerados especies de un género. Y hasta se ha justificado la descomposición de algunos gobernantes latinoamericanos con una corrupción humanista, que se opondría a la inhumana corrupción de la oligarquía de derecha. El término humanista se utiliza limitado pero también más preciso para designar a ese complejo y multiforme movimiento cultural que en los siglos XV y XVI produjo una radical transformación antropocéntrica de la civilización occidental, poniendo fin al medioevo cristiano de clara tendencia teocéntrica que todavía rige en muchos lugares, en especial en los países de religión islámica. Este movimiento cultural, edad del humanismo de los siglos XV y XVI, iniciado en Italia, se extendió a buena parte de Europa, casi como una explosión, y se conoce como el Renacimiento. El término humanismus, de donde viene humanismo, fue acuñado en 1808 por el teólogo alemán Friedrich Immanuel Niethammer para referirse a la enseñanza de los clásicos griegos y latinos, y deriva del término humanista, de uso común en la jerga estudiantil de las universidades italianas, que apodaban así a los profesores de los Studia Humanitatis. Teniendo que elegir un tema para nuestra travesía, propongo desarrollar en nuestro encuentro de hoy al núcleo del problema, que parece haber sido el humanismo renacentista, al que podemos considerar el origen. El humanismo renacentista se desarrolla en un arco de tiempo que se extiende desde la segunda mitad del siglo XIV, luego de la Gran Peste, hasta finales del siglo XVI. Para Europa en general, este es un periodo de extraordinaria aceleración histórica, en el que los acontecimientos se sucedieron con ritmo vertiginoso, produciendo radicales transformaciones políticas, sociales, económicas y espirituales. Y así como Atenas fue el centro de la filosofía griega y Roma el centro del imperio, el foco del humanismo renacentista fue Florencia, en la Toscana italiana. Pero pregunto, ¿el humanismo renacentista constituye una ruptura neta con respecto a la época medieval? ¿O si es la culminación de un proceso de maduración de temáticas filosóficas, religiosas, sociales, económicas que ya habían surgido en el medioevo tardío? Indudablemente existen buenos argumentos para sostener tanto una como otra interpretación. Pero no podemos prescindir de la imagen de los protagonistas de aquella época, tenían del propio tiempo y del significado que atribuían a sus obras. En este punto no hay lugar para ambigüedades, ya que todas las grandes figuras de la época percibieron que el tiempo que les tocaba vivir era especial, en el que la humanidad, luego del largo sueño judeo-cristiano, retomaba los orígenes de la cultura occidental. Este retorno a los orígenes era un renacimiento, entendido según la tradición mística, es decir, un segundo nacimiento, una renovación total que permite recobrar la fuerza, el ímpetu que solo es posible encontrar
en el principio. Pero para los pensadores del Renacimiento, no se trató simplemente de desarrollar y completar las realizaciones de los tiempos precedentes, sino de construir un mundo y una humanidad completamente renovados. Y esto, de acuerdo a la imagen del renacer, es posible solo gracias a la muerte, a la desaparición de valores y concepciones medievales. Escuchamos Ave Regina de Guillaume Dufay. Para la Edad Media, la vida en la tierra es el lugar de la culpa y el sufrimiento, un valle de lágrimas en el que la humanidad había sido arrojada por el pecado de Adán y solo cabía soportar los designios de Dios con cristiana resignación. El hombre en sí no es nada, y nada puede hacer por sí solo. Sus deseos mundanos son locura y soberbia. Sus obras no más que polvo. El ser humano solo puede aspirar al perdón de un Dios infinitamente lejano en su perfección y trascendencia, que concede su gracia según inescrutables designios. La cultura del humanismo va a rechazar esta visión en su esfuerzo por construir una humanidad y un mundo completamente renovado, tomando como modelo a la civilización clásica grecorromana. Por esto, al principio el Renacimiento es una recuperación de los antiguos, rescatar la experiencia de una civilización a la que se le atribuían esas potencialidades originarias que el medioevo cristiano había olvidado o destruido. Y en su comienzo se manifestó como un fenómeno literario orientado a la recuperación de la cultura clásica. Con Petrarca comenzó en el siglo XIV el rescate de manuscritos antiguos relegados en las bibliotecas de los conventos, al punto que, un siglo después, se llegó a conocer del mundo antiguo al menos 10 veces más de lo que se había conocido en el milenio anterior. La literatura grecolatina se refiere a la vida terrena. Es una literatura que habla de los hombres de este mundo, diferente a la literatura cristiana de los padres y doctores de la Iglesia, en la que Dios y la vida ultraterrena constituían el centro de todo interés. La cultura del humanismo no se redujo a una imitación de los modelos del pasado, sino que su vitalidad se expresó en la conciencia de que el regreso a los grandes ejemplos de la antigüedad sería vano si no se diera lugar a una nueva orientación a la vida moral, artística, religiosa, política, acorde con los nuevos tiempos. Para la cultura del humanismo, imitar a los antiguos significaba sobre todo educar a los hombres, cultivando las virtudes que ellos habían mostrado poseer en sumo grado y expresado en la vida civil. El ideal humanitatis encierra una rica confluencia de significados. Humanitas señala el desarrollo de esas cualidades que hacen del hombre un ser verdaderamente humano, que lo rescatan de la condición natural y lo distinguen del bárbaro. El concepto humanitas denota una operación cultural
la construcción del hombre civil que vive y opera en una sociedad humana. El instrumento al que recurrió este primer humanismo occidental se encontró sistematizado en los ciclos de estudio de las escuelas filosóficas y el ejemplo de personajes relevantes como Cicerón o Varrón, de la clase intelectual y política romana. Luego de casi 1000 años, reaparecía en Occidente la confianza en el inmenso poder formador de la filosofía, la poesía y las artes que ejercen sobre la personalidad humana, con la que se identificó la esencia misma del humanismo renacentista. Pero para el humanismo del Renacimiento, estas disciplinas conforman un simple curso de estudios que transmiten un conjunto de nociones y fórmulas. No, los Studia Humanitatis constituyen fundamentalmente un vehículo para la educación de la personalidad, para el desarrollo de la libertad y la creatividad humana, y de todas las cualidades que sirven para vivir felizmente y con honor en la sociedad de los hombres. Los humanistas no fueron solamente literatos o eruditos, sino protagonistas de un grandioso proyecto de transformación moral, cultural y política. Un proyecto cuyo lema era «Vivir es hermoso», que expresa el optimismo, el sentimiento de libertad y el renovado amor por la vida que caracterizan a la época entre los sobrevivientes de la gran mortandad de la peste que Dios había permitido o causado. Todo el humanismo se concentra en exaltar al hombre y reafirmar su dignidad en oposición a la desvalorización operada por el medioevo cristiano. A pesar de la diversidad de los temas, todos apuntaban a un objetivo común: recobrar la fe en la valía del hombre, en su capacidad de transformar el mundo y construir su propio destino. Una de las primeras personalidades del humanismo, Gianoso Manetti, nacido en Florencia en 1396 y fallecido en Nápoles en 1459, critica en su libro De Dignitate et Excellentia Hominis, la dignidad y la excelencia del hombre, a una de las obras más representativas de la mentalidad medieval, el de Misera Humana Vita, la miseria de la vida humana, escrita por Lotario di Segni, quien, con el nombre de Inocencio III, fue uno de los papas más poderosos de la Edad Media. A la miseria y degradación de la naturaleza del hombre, fácil presa de vicios y pecados, a la debilidad de su cuerpo, que presenta Lotario, Manetti contrapone una exaltación del hombre en su totalidad de ser físico y espiritual, poniendo de relieve la proporción, la armonía del organismo humano, la superioridad de su ingenio, la belleza de sus obras, la audacia de sus empresas, los grandes viajes, la conquista del mar, las maravillas de las obras de arte, de la ciencia, de la literatura, del derecho, que constituyen el mundo del espíritu humano. Es la exaltación del reino que el hombre con su talento ha construido para sí mismo. El hombre no está en la tierra como un simple habitante, criatura entre las criaturas, sino que su posición es especial, porque Dios, a diferencia de los animales, lo ha creado con la frente en alto para que contemple al cielo y sea espectador de las realidades supremas. En el centro del pensamiento de Manetti está la libertad humana, que además de ser un don de Dios, es una continua conquista por la que el hombre lucha cotidianamente con su trabajo, llevando belleza y perfección a las obras de su propia creación. El ser humano no es un ser inerme y despreciable, sino un libre colaborador de la divinidad. Esto lo complementa otra gran figura humanista, Lorenzo Valla, orador, educador y filósofo romano, considerado el pionero de la crítica histórica,
autor de una nueva gramática latina y conocido en su tiempo por su demostración de que la donación de Constantino, un documento mediante el cual el papado se arrogaba el dominio de extensos territorios en Occidente, era una falsificación. Valla, en su diálogo De voluptate, el placer, atacó uno de los aspectos centrales de la ética medieval: el rechazo del cuerpo y el placer. Resultado del redescubrimiento de Tito Lucrecio y las concepciones epicúreas y hedonistas, Lorenzo Valla arremetió en dura polémica contra toda la moral ascética, ya sea estoica o cristiana, que lleva al hombre a humillar su cuerpo y a rechazar el placer. El placer, lejos de ser un pecado, lo concibió como un don divino, divina voluptas. En el placer, la naturaleza se expresa con toda su fuerza y de la manera que le es más propia. Invirtiendo los términos del problema, Valla llega a afirmar que peca verdaderamente quien sojuzga y reprime la naturaleza que palpita en nosotros cuando rehúsa el amor físico y la belleza. ¿Qué puede ser, en efecto, más hedonista que una vida con Dios, al que las Sagradas Escrituras designan con la expresión paradisus voluptatis, paraíso del placer? En el hombre no puede haber una oposición entre cuerpo y espíritu, como no puede existir una parte buena y otra condenada a priori. Otro de los pensadores del Renacimiento que hay que mencionar es León Battista Alberti, filósofo, matemático, músico, arquitecto. Una de esas extraordinarias personalidades universales que la época del Renacimiento prodigó al mundo y que hoy tanto admiramos, que en su De Pictura proporcionó la primera definición científica y tratamiento de la perspectiva. Descendiente de una familia florentina emigrada, nació en Génova en 1404 y murió en Roma en 1472, habiendo sido secretario personal de 3 papas: Eugenio IV, Nicolás V y Pío II. El centro de sus reflexiones es uno de los más típicos temas humanistas: la acción humana es capaz de vencer hasta el destino. En el prólogo a los libros de la familia, Alberti niega todo valor a la vida ascética y rechaza toda visión pesimista del hombre, otorgando a la acción humana la más alta dignidad. Para Alberti, el verdadero valor del hombre reside en el trabajo, que permite la prosperidad familiar y de la ciudad. Al par que invierte la ética medieval franciscana de la pobreza y la renuncia. Afirma que el florecer de las riquezas no solo no va contra los principios religiosos, sino que es una clara demostración del favor divino, ya que con su trabajo y virtudes el hombre es causa de sus bienes y de sus males, porque solamente los estúpidos reprochan al destino el origen de sus desgracias. Por consiguiente, en la concepción de Alberti no hay lugar para el retiro del mundo ni para la sumisión del hombre al destino. Al contrario, la verdadera dignidad humana se manifiesta en la acción transformadora de la naturaleza y de la sociedad. En consecuencia, su interés como innovador y teórico de la arquitectura se orientó a la construcción de la ciudad ideal, en la que la naturaleza se someta a las intenciones del arte, y que fue otra constante en el humanismo renacentista. La ciudad ideal, hecha por el hombre y para el hombre según armónicas estructuras geométricas, es el lugar de la acción humana y también el lugar donde, a través del ejercicio de las virtudes sociales, es posible la verdadera glorificación a Dios. Este será el fundamento de la magnificencia de las ciudades y edificios renacentistas.
especialmente en Italia, que todavía hoy admiramos. Escuchamos la arpeggiata en una tarantela napolitana de Athanasius Kircher de 1602 a 1680. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y su colaboración para el mantenimiento de nuestro programa en travesíasdelpensar@gmail.com. Programas anteriores se pueden escuchar en YouTube, Humano Derecho, Travesías del Pensar. Vimos cómo en los primeros humanistas aparecen claros los grandes motivos de la exaltación del hombre, de sus capacidades creadoras y la ruptura de la concepción medieval. A esto debemos sumar que a fines del siglo XV, el redescubrimiento de la filosofía platónica, neoplatónica y de las doctrinas herméticas, con la que la imagen del hombre se proyecta a una dimensión religiosa y adquiere un valor cósmico. Protagonista del movimiento neoplatónico y exponente central de la llamada Academia Florentina fue Marsilio Ficino, protegido de Cosimo de Medici, padre de Lorenzo. En Florencia, Ficino tradujo al latín todas las obras de Platón, de Plotino y varios textos de los neoplatónicos antiguos. Pero una obra que tuvo importancia destacada en la construcción del pensamiento filosófico del Renacimiento fue la traducción de Ficino del Cuerpo Hermético, el conjunto de obras que contiene la enseñanza del mítico alquimista Hermes Trismegisto, el 3 veces grande.
Los manuscritos de estos textos llegaron a Occidente gracias al interés de Cosimo de Médicis, quien disponía de agentes que buscaban y compraban los antiguos códices en todo el imperio bizantino, aprovechando la huida de los sabios reunidos en Constantinopla ante el avance de los turcos, y que concluyó en su caída en el 1453. La figura de Hermes Trismegisto adquirió popularidad, tal popularidad que en el gran mosaico que se encuentra en el ingreso a la Catedral de Siena fue representada su figura junto a Moisés. Según la crítica moderna, las obras atribuidas a Hermes Trismegisto fueron escritas probablemente entre el siglo II a.C. y el siglo III después de Cristo. Son expresión de ambientes sincréticos greco-egipcios. Sin embargo, no es posible descartar que transmitan enseñanzas mucho más antiguas. Así lo pensaron Ficino y sus contemporáneos, que atribuyeron a estas obras una gran antigüedad y creyeron redescubrir en ellas una religión originaria de la humanidad, que habría pasado luego a Moisés y a las grandes figuras del mundo pagano y cristiano, como Zaratustra, Orfeo, Pitágoras, Platón, Agustín de Hipona. Ficino llegó a creer que existió siempre en todos los pueblos una forma de religión natural que habría asumido aspectos diversos en las distintas épocas y en los diversos pueblos. Esta concepción resolvía el problema, tan sentido en aquellos tiempos, de la conciliación entre diferentes religiones, especialmente el cristianismo y el islam, así como la cuestión de la providencia divina para los pueblos que se descubrían y que no conocían el mensaje cristiano. De esta manera el cristianismo era redimensionado como una manifestación histórica de una religión primitiva de la humanidad. Aún más, la verdadera raíz del cristianismo debía buscarse en aquella religión originaria y no en las formas distorsionadas de la iglesia medieval. Y Ficino es una figura filosófica compleja, preocupado sobre todo por conciliar la dignidad y la libertad del hombre, exaltadas por el primer humanismo, con el problema religioso que aquel no había afrontado adecuadamente. Siendo el más decidido propagador del platonismo, no rechazó el cristianismo y hasta tomó las órdenes sacerdotales porque para él cristianismo y platonismo coincidían en su más profunda esencia. Sin embargo, precisamente partiendo del tema religioso, completó la obra de glorificación de la naturaleza humana hecha por los primeros humanistas y elevó al hombre casi al nivel de un dios. Del neoplatonismo antiguo, Ficino retomó la idea de la manifestación de la divinidad, el uno, en todos los planos del ser, por un proceso de emanación. No hay, por tanto, un abismo entre el hombre y la naturaleza por un lado y Dios por el otro. Entre Dios y el hombre hay un pasaje ininterrumpido que va de Dios al ángel, al hombre, a los animales, a las plantas, a los minerales. El hombre está en el centro de esta escala de seres y es el vínculo entre lo que es eterno y lo que está en el tiempo. En palabras de Ficino, el hombre vive la vida de las plantas en su propia función vegetativa, la vida de los animales en la actividad sensible, la vida del hombre cuando con la razón trata las cuestiones humanas, la vida de los héroes investigando las cosas naturales, la vida de los demonios en las especulaciones matemáticas, la vida de los ángeles en el indagar los misterios divinos, la vida de Dios haciendo por gracia divina todas estas cosas. Por esto tenía razón el Trismegisto en llamar al hombre un gran milagro.
Marsilio Ficino considera al hombre un gran milagro, y esta misma máxima la coloca una de las figuras más singulares del humanismo, Giovanni Pico della Mirandola, al comienzo de su oración sobre la dignidad del hombre. Pico della Mirandola, que pertenecía a una rica familia principesca, había mostrado un precoz ingenio y una extraordinaria curiosidad intelectual. Conocía el griego, el árabe, el hebreo, el arameo. Había estudiado los grandes filósofos musulmanes, hebreos, y la cábala lo había fascinado. Con poco más de 20 años, había tratado de recopilar y sintetizar toda la sabiduría de su tiempo en 900 tesis, que debían ser discutidas públicamente en Roma por los más grandes doctos de la época, convocados a sus expensas desde todos los rincones del mundo. Pero este extraordinario programa, que superaba los confines de las religiones y las culturas, que apuntaba a la paz y a la reconciliación, fue inmediatamente congelado por la oposición eclesiástica. Algunas tesis fueron declaradas heréticas. El gran debate fue prohibido. Pico huyó a París, pero allí fue arrestado por orden del Papa. Logró salvarse gracias a la simpatía de la que gozaba en el ambiente intelectual y en la corte de Francia. Poco después, Pico se refugió en Florencia, donde pasó el resto de su breve vida, bajo la protección de Lorenzo el Magnífico, y nos dejó un verdadero manifiesto humanista en su oración sobre la dignidad del hombre. Esta oración, pensada como la introducción al evento planeado en Roma, y que se tendría que haber leído antes de comenzar los trabajos, a fin de dar dirección a la discusión, delimitaba su horizonte. En ella leemos su concepción de cómo Dios creó al hombre. No te he dado un rostro ni un lugar propio, ni don alguno que te sea peculiar, oh Adán, para que tu rostro, tu lugar y tus dones tú los quieras, los conquistes y los poseas por ti mismo. La naturaleza encierra a otras especies en leyes por mí establecidas, pero tú, que no estás sometido a ningún límite, con tu propio arbitrio al que te he confiado, te defines a ti mismo. No te he creado celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, para que por ti mismo, libremente a guisa de buen pintor o hábil escultor, plasmes tu propia imagen. Podrás degenerar en cosas inferiores como lo son las bestias. Podrás, según tu voluntad, regenerarte en cosas superiores que son divinas. Para Pico della Mirandola, el ser humano no tiene una naturaleza rígidamente determinada que condicione sus actividades, como ocurre con los demás seres naturales. El hombre es fundamentalmente ausencia de condiciones, es libertad, es elección. El hombre puede ser todo. Por libre elección puede colocarse en cualquier nivel del ser. Puede degradarse hasta vivir como los animales o elevarse a un estado en el que participa de la vida divina. De manera que, anticipando posiciones del existencialismo del siglo XX, para Pico della Mirandola, el hombre es puro existir que se construye a sí mismo a través de lo que elige. Esta concepción rompe con todo determinismo y coloca a la esencia humana en la dimensión de la libertad.
escuchamos La Brosse de Pierre Attagnan por el ensamble Le Banquet du Roi. En esta revisión que estamos haciendo en la travesía de hoy de los humanistas del Renacimiento, la glorificación del hombre alcanza su máxima expresión en la obra del humanista francés Charles de Bovell, nacido en 1475 y fallecido en 1566, matemático, cuya geometría fue la primera obra científica impresa en francés en el 1511, y autor del De Sapiente, el sabio, y de numerosos trabajos en filología, teología y mística. Bovell, formado en el pensamiento de Ficino y Pico de la Mirandola, afirma también que el hombre no posee una naturaleza determinada, sino que resume en sí todos los grados del ser. Existe como la materia inanimada, vive como las plantas, siente como los animales y además razona y reflexiona. Gracias a esta capacidad, el hombre se asemeja a la naturaleza creadora. Pero no cualquier hombre es capaz de alcanzar este nivel. Solo el sabio puede hacerlo a través de una paciente obra de autoconstrucción, gracias a su virtud y su arte. Aquí aparece con toda claridad el ideal de hombre que la cultura del humanismo anhelaba: el hombre superior, el que supera a la naturaleza de los hombres comunes y se construye una segunda naturaleza más cercana a la naturaleza de lo divino. Pero Bovell trasciende la equivalencia microcosmos-macrocosmos, típica del hermetismo que hemos visto. El cosmos es todo, pero no es consciente de lo que es. En cambio, el hombre, que es casi nada, puede saber todo. Entre el hombre y el mundo parece haber la misma relación que existe entre el alma y el cuerpo. Y es por esto que Bovell asigna al hombre el carácter de alma del mundo, que alguna vez le fue asignada a Cristo. El mundo es el cuerpo del hombre. Pero la conciencia de sí que el hombre confiere al mundo, humanizándolo en cierta medida, coloca al hombre por encima del mundo. Esta concepción, que el hombre es el alma del mundo por el valor supremo que le atribuye al hombre, bien puede ser considerada como digno epígrafe de la filosofía del humanismo renacentista. Aclaremos algunas nociones para completar esta revisión. Para los pensadores renacentistas, el mundo natural no es, como en la visión científica actual, pura materia inanimada, sujeta a leyes mecánicas y ciegas, sino un organismo viviente dotado de energías en todo semejantes a las del hombre. Según la concepción hermética, el universo es un gigantesco individuo dotado de un alma del mundo invisible, que siente y conoce, y de un cuerpo visible, dotado como el humano, de distintos órganos y aparatos. El universo es un macroantropos, un gran hombre. Por lo tanto, la clave para acceder a la comprensión del mundo natural está en la comprensión del hombre. El hombre es el código, el paradigma del universo, ya que como microcosmos presenta las mismas características fundamentales que el macrocosmos, tal como lo señala el texto más conocido de Hermes Trismegisto en la tabla esmeraldina. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. La estructura, la armonía del cuerpo humano, el hecho de que todas sus partes se interrelacionan y desarrollan funciones complementarias, se reflejan en la solidaridad y la unidad del universo. Los distintos planos en los que el universo se articula, los minerales, las plantas, los animales, los seres humanos, las inteligencias superiores, no están separados ni se ignoran recíprocamente.
Están unidos por hilos sutiles, por misteriosas correspondencias. Una estrella lejana, una piedra, una planta, a pesar de la diversidad y la distancia que las separa, están ligadas entre sí como están ligadas las partes del cuerpo humano. El ser humano es una maravillosa síntesis del resto de la naturaleza, porque comprende en sí todos los planos del ser y es capaz de seguir los hilos misteriosos que se extienden de un extremo al otro del universo y descubrir los influjos secretos que unen a seres aparentemente distintos y lejanos. El hombre puede leer en la naturaleza los signos que la mano de Dios ha escrito, como si fueran las letras del libro sagrado de la creación. Esto daría fundamento a la astrología y la magia natural. Pero como la astrología conlleva un fuerte elemento de determinismo y de fatalismo, fue ásperamente combatida por humanistas como Pico. Porque si el destino de los hombres, de los países, de las civilizaciones es dictado por los movimientos de los astros que llegan a determinar sus comportamientos, no hay lugar para la libertad en el gran universo. Escuchamos Dolce Amoroso Foco de Franciscus Bocenicis, interpretado por Capella de Minister. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m. y se repite los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m., hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sus sugerencias como oferta de colaboración para el sostenimiento del programa en travesíasdelpensar@gmail.com. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Christopher Salazar. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Programas anteriores se pueden escuchar en YouTube, en Humano Derecho, Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.